Bienvenidos a su clase con el profesor Luis Trinidad. Hoy, en nuestra asignatura de Historia, veremos Mesoamérica en el periodo clásico. Recuerden ustedes que vimos que para su estudio la historia de Mesoamérica se ha dividido en tres grandes periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. En el periodo clásico abarca del año 2000 al 900 después de Cristo aproximadamente, en el cual las civilizaciones alcanzaron su más alto desarrollo cultural. Precisamente clásico quiere decir lo mejor. Estas son fechas aproximadas, no es un dato exacto. Aproximaciones de las diferentes formas de vida, avances y retrocesos que tuvieron nuestros pueblos del antiguo México. Algunas características de la época del periodo clásico son las grandes ciudades, el urbanismo monumental, como este que tenemos, que es la ciudad de Teotihuacán. Enormes edificios, grandes construcciones, ciudades grandísimas que llegaron a tener más de 25,000 habitantes en su momento. Construyeron grandes edificios como el Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas. Es una construcción funeraria. ¿Qué quiere decir? Una tumba, monumento consagrado al rey Pacal o escudo solar, quien gobernó Palenque en su apogeo. Consta de templo, pirámide con su cripta y un sarcófago. Al nivel de la tierra está el sarcófago. Vamos a verlo después. Otro edificio importantísimo de esta época, el Templo de la Serpiente Bicéfala en Tikal, Guatemala. Es la construcción más alta de Tikal y está considerada la segunda edificación de Mesoamérica de más altura. Su nombre hace honor a una divinidad maya. El templo se utilizaba para diversas ceremonias rituales. Ellos practicaban los sacrificios humanos para entregarle el corazón a sus dioses. Desde la parte alta hacían el sacrificio y tiraban su cabeza por toda la escalinata. La religión, precisamente, ocupó un lugar importante en la estructura social como auxiliar del poder político. Esto quiere decir que los jefes se creían enviados de los dioses para así poder tener más influencia sobre toda la gente. Vamos a ver algunas de las culturas más importantes del periodo clásico. Tenemos los teotihuacanos, también los mayas y los zapotecos. No fueron los únicos, son los que más sobresalieron en algunos aspectos de su vida, porque son muchísimas ciudades, muchos pueblos que habitaron esta región durante muchos años. Vamos a empezar con los teotihuacanos. En este periodo, Teotihuacán se convirtió en la ciudad más importante de Mesoamérica. Fue una de las ciudades más pobladas de esa época. Aquí tenemos una calzada que se le llama precisamente la Calzada de los Muertos, no porque fuera un panteón, sino que así se le ha conocido. Hay dos pirámides importantes, esta que vemos aquí, que es la Pirámide del Sol. Estaba situado en el altiplano central, en lo que hoy es el Estado de México, y tuvo una gran influencia en todas las otras ciudades porque estuvo una gran cantidad de caminos como los romanos. Igual, una extensa red de caminos comunicaba a todas las ciudades y con esto comerciaban, aunque cada una de las ciudades eran independientes unas de otras. Fueron los aztecas quienes dieron el nombre de Teotihuacán al lugar, que significa el lugar de los dioses. Esta es precisamente la Calzada de los Muertos, más ampliada, enormes edificaciones, que últimamente se ha descubierto de que estos edificios también eran tumbas, porque abajo se han encontrado túneles que conducen a cámaras funerarias. La Pirámide del Sol es una gran pirámide, es la más grande de las estructuras prehispánicas en el continente americano. Es la más alta, grandísima. Comentan que el 21 de marzo mucha gente va a este lugar para llenarse de la energía positiva que según se guarda en estos grandes edificios. La Pirámide de la Luna tenía una plataforma en la parte superior que sirvió para realizar ceremonias en honor de Chalchiutlicue, la diosa del agua relacionada con la luna. Sus ritos estaban dirigidos a los dioses de la lluvia
y de la fertilidad, conocidos como Tlaloc y Quetzalcóatl, también llamada la serpiente emplumada. Por 6 siglos, Teotihuacán mantuvo el dominio político y económico de casi toda Mesoamérica. Hacia el año 650 después de Cristo, disminuyó su poder debido al surgimiento de otras ciudades que compitieron con ella por el control de las rutas comerciales. Y fue abandonada, no se sabe a ciencia cierta cuál fue el motivo por el que hayan abandonado estas hermosas ciudades. Vamos ahora con los mayas. Los mayas ocuparon un extenso territorio que incluía lo que hoy es el sureste de México y parte de Centroamérica. Muchísimas ciudades hay en esta región, restos de grandes edificaciones que hoy todavía son la admiración de todos, puesto que tenían una gran relación las construcciones con los astros. Esto quiere decir que eran grandes astrónomos. Tenían como base la ubicación, el movimiento de la luna, del sol, de las estrellas. Muchísimas ciudades se caracterizan por sus avanzados conocimientos astronómicos, que los llevó a elaborar calendarios, su sistema de escritura, los números. Ellos inventaron el cero. En su momento, en la región de Mesoamérica fueron los únicos. Aquí tenemos el observatorio astronómico. Los calendarios, recuerdan que tenían 2 tipos de calendarios, el agrícola y el religioso, su escritura y su sistema de numeración. Construyeron importantes centros urbanos como Palenque, que tenemos ahí al fondo, un gran edificio que es el Palacio de Palenque. Calakmul, Copán, esto es en Guatemala. Tikal, un edificio enorme. Toniná, una de las ciudades más grandes también de su época. Yaxchilán, Bonampak y por supuesto Chichén Itzá. Son algunas de las grandes ciudades que existieron en esta región maya. No son todas, son muchísimas. Cada ciudad era independiente una de otra. Que los unía únicamente era el comercio, pero tenían su propio gobierno, su propia forma de vida. El arte les sirvió a los mayas para conectarlos con sus antepasados. Por ejemplo, tenemos aquí esta máscara de jade del rey Pacal en Palenque, Chiapas. La escultura de Xochitl en Toniná, Chiapas. Y esta es la tumba del rey Pacal en Palenque. Algo maravilloso, se han asombrado los arqueólogos, los científicos, cómo hicieron esta gran construcción debajo del templo de las inscripciones. Y los dibujos que se ven ahí son muy enigmáticos. Enigmáticos quiere decir no se sabe de qué se basaron, por qué hicieron esos dibujos. En los famosos murales de Bonampak, Chiapas, se ve una ceremonia maya con danza y música en la que aparecen músicos de la corte con trompetas rectas, caparazones de tortuga, sonajas de calabaza y un gran tambor. Algo asombroso, al paso de los siglos, aún se conservan estas pinturas con los colores originales. Esto es en Bonampak, Chiapas. La guerra parece ser un asunto central en la historia del área maya, como lo develan las escenas bélicas que se han descubierto en sitios como Toniná. Se dice que Toniná fue dominada por varias ciudades, entre ellas Palenque, pero se recuperaron y triunfaron después sobre los demás pueblos y Toniná se convirtió en la ciudad dominante de esta época. Esto lo demuestra estos murales que se han encontrado en la zona arqueológica de Toniná. Un enigma también se refiere a la desaparición. ¿Por qué abandonaron estas ciudades tan hermosas? ¿Una epidemia? ¿Las guerras? ¿El hambre? No se sabe a ciencia cierta cuál fue la razón que abandonaron estas ciudades allá por el año 900 después de Cristo y se trasladaron después hacia la parte norte por la región de la península de Yucatán. Un enigma que hasta la fecha se ha intentado resolver. Tal vez algún día los científicos y los arqueólogos descifren todo lo que aún falta por descubrir. Otro de los pueblos fueron los zapotecos. Se distinguieron por ser excelentes tejedores, alfareros.
Tuvieron notables avances en escritura, arquitectura y conocimientos calendáricos. La ciudad cumbre del poder zapoteco fue Monte Albán, que tuvo su esplendor entre los años 250 y el 900 después de Cristo. Monte Albán fue la antigua capital zapoteca y una de las primeras ciudades de Mesoamérica. Fue una de las ciudades más pobladas en Mesoamérica durante su auge. Llegó a tener más de 25,000 habitantes, una cantidad exorbitante para su época. Hoy en día hay ciudades muchísimo más grandes, pero en esa época 25,000 habitantes era una cantidad grandísima. También, al igual que los pueblos mayas, fueron abandonadas, no se sabe por qué, pero se conservan las construcciones, tumbas, donde se han encontrado muchísimas joyas. En este caso, fueron joyas de oro que les servía para adornarse. Bien, esto es algo de lo mucho que hay de la historia de nuestros pueblos de Mesoamérica. Es muy corto el tiempo que tenemos para contarlo. Investiguen, lean, vean videos si es posible sobre esta región. Pueblos asombrosos porque aún sin tener las herramientas como hay hoy en día, labraron, construyeron estas edificaciones y lo asombroso también, tomando como base el movimiento de los astros, del sol, la luna, las estrellas. Se guiaron para tener una ubicación exacta en el momento exacto. Muy bien, nos vemos en el próximo video.